Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a tomar la palabra en Levíticos 10. Gloria a Cristo. Levítico capítulo 10, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Todo aquel que tenga una Biblia o acérquese a alguien que tenga una Biblia. Gloria a Cristo. Amén. O el que tenga la Biblia, acérquese al que no tiene. Gloria a Cristo. Amén. Levíticos capítulo 10. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Le damos bienvenida a los amigos, hermanos que están entre nosotros. Le damos bienvenida a los amigos que están en las redes sociales. Que Dios los bendiga a ellos también de manera especial. Gracias por estar ahí, gloria a Dios. Amén. Esperando que este tiempo sea de bendición para sus vidas. Hoy vamos a hablar, amado, bajo el tema, el orden, la reverencia y la obediencia a Dios. Amén. El orden, la reverencia y, gloria a Cristo, la obediencia a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Y vamos a ilustrar nuestro mensaje de hoy, nuestro estudio de hoy en Levítico capítulo 10, versículo 1 en adelante. Amén. Gloria a Cristo. Dice la palabra de Dios, ellas son benditas. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y ahora cayó y llamó Moisés, gloria a Dios, dice que Aarón cayó, perdón, y llamó Moisés a Misael, gloria a Dios, y a Zafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: gloria a Cristo, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de luto, de duelo, perdón, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, si lamentaran por el incienso que Jehová ha hecho, ni saldréis ni de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Este estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tu hijo y para tus hijos, y de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Bueno, sean todos bienvenidos como siempre. Y hoy continuamos con nuestra serie, gloria a Dios, sobre la adoración. Estamos hablando de la adoración porque queremos poner un fundamento, gloria a Dios, ya que próximamente en el mes de noviembre, bueno, ya estamos en noviembre, ¿no? El 29 y el 30 de noviembre, gloria a Cristo, tenemos nuestro tiempo de adoración sin límites. Amén. Y estamos dando fundamentos, como enseñamos la semana pasada, acerca de la adoración, porque nuestro único propósito es que nosotros sepamos por qué adoramos, para qué adoramos. Amén. ¿Cuál es el propósito de la adoración?
a Dios. Amén. Y cosas de estas también vamos a seguir viendo hoy en nuestro estudio de hoy titulado El orden, la reverencia y la obediencia a Dios. Amén. Y aquí en Levítico capítulo 10, usted sabe que Levítico es un libro, para algunas personas puede ser un libro muy tedioso, porque es un libro que habla mucho de normas y bueno, a veces es bueno comprender las normas que Dios estableció, amén, porque algo que he podido entender a través de las escrituras es que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento siempre se habló de cosas físicas que Dios había mandado, ordenanzas, había mandado hacer un tabernáculo con medidas, había colores que se tenían que poner, habían utensilios dentro del tabernáculo de reunión que se debían colocar, gloria a Dios, amén, y a su nombre gloria. Entonces habían unas ciertas reglas de Dios para que funcionara lo que era el tabernáculo, gloria a Dios, de reunión. Amén. El tabernáculo de reunión no solamente era un lugar de sacrificio, también era un lugar de adoración y un lugar de enseñanza. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Si se acuerda cuando leímos acerca de, por ejemplo, de algunos deberes que Dios le pedía a los levitas en el capítulo 10, por ejemplo, en el versículo 8 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo, lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Entonces, una de las, vamos a decir, de las funciones de un sacerdote, aparte de presentar ofrendas, aparte de interceder, aparte, gloria a Dios, de presentar sacrificios a Dios, amén, holocaustos a Dios, también era enseñar la Torá. La Torá comprende desde el Génesis hasta, por ejemplo, creo que es el libro de Job. No, antes de Job es Nehemías, ¿verdad? Gloria a Dios. Que son los libros históricos del Antiguo Testamento, gloria a Dios, que hablan acerca de la historia de Israel. Entonces, ellos tenían que enseñar, pero en este caso, gloria a Dios, los sacerdotes lo que enseñaban era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Amén. Porque había libros que todavía no estaban concepcionados, no estaban hechos. Entonces, una de las enseñanzas que vemos aquí en la Biblia era que los sacerdotes tenían que enseñar la palabra de Dios, amén, al pueblo. Y no podía ser bajo una dimensión de alcohol, sino más bien bajo una dimensión de la gloria de Dios. Amén. Y a su nombre. Aleluya. Y, por ejemplo, cuando escuchamos la palabra perpetuo, ¿verdad? Escuchamos la palabra perpetuo, podríamos decir que hoy, gloria a Cristo, amén, habría cosas que tendríamos que hacer ahora. Amén. Pero si vamos a lo que es el trasfondo de la enseñanza bíblica, cuando por ejemplo en el Antiguo Testamento se hablaba de figuras, se hablaba de utensilios, por ejemplo del candelero, de lo que era el cántaro, el cántaro donde se quemaban incienso, gloria a Dios, amén. En el Nuevo Testamento todos esos objetos como el candelabro, como le digo, el incienso, tienen una simbología. Y cuando vuelvo a reiterar la palabra perpetuo, quiere decir que se tenía que seguir aplicando en el Nuevo Testamento, pero de otra manera distinta. Amén. Quiere decir, amado, que cuando se hablaba del incienso, se estaba hablando, gloria a Dios, de lo que era la intercesión, de lo que era la oración, amén, o la adoración a Dios. O sea, cuando los sacerdotes presentaban ese incienso, era un mandato de Dios que ellos tenían que hacerlo, pero tenían, gloria a Dios, ese acto era un tiempo de intercesión, amén, por el pueblo de Dios. Ahora, cuando tú vas, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, te dice que el incienso son las oraciones de los justos, amén.
Gloria a Cristo. Cuando, por ejemplo, tú ves el candelabro en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Apocalipsis, a partir del capítulo 1, tú lees hasta que te encuentres con él. Gloria a Dios. Amén. El candelabro te dice que el candelabro son las 7 iglesias. O sea, el Nuevo Testamento, gloria a Dios, ya no habla de figuras físicas, sino que habla de simbolismos. Amén. Por eso, por ejemplo, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo. Amén. Y cuando la Biblia, por ejemplo, en algunas partes del libro de Apocalipsis hace referencia a la iglesia, por ejemplo, usa a los 144,000, creo que eran, o los 24 ancianos. Amén. Gloria a Dios. Que algunos dicen que es algo literal, pero algunos exégetas de la Biblia dicen que cuando hablan de los 24 ancianos, habla acerca de lo que es la iglesia del Señor. Ellos representan la iglesia del Señor. Amén. Entonces, lo que quiero traerle a ustedes hoy y darle a entender a ustedes hoy es que hay cosas que en el Antiguo Testamento no lo podemos hacer literalmente. Amén. Pero sí hacemos cosas que simbolizan lo que hacían los sacerdotes en la antigüedad. Amén. Y a su nombre. Bueno, esto es en modo de introducción. Entonces vamos a ver por lo menos 2 puntos que quiero que ustedes puedan aprender hoy. Y es lo primero es lo que es el orden. Amén. La palabra orden. Dice aquí que el orden habla de cómo se debe hacer lo que Dios manda. Es decir, gloria a Dios, orden es tener conocimiento. Gloria a Dios, por dónde debo empezar, qué va primero, en qué lugar debo hacer las cosas. No solo es importante lo que es la voluntad de Dios, solamente saber la voluntad de Dios, sino también el orden en cómo debo aplicar lo que Dios quiere que yo haga, que es su voluntad. Si volvemos otra vez a Levítico capítulo 10, versículo 1, dice la palabra de Dios que Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron, gloria a Dios, incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Amén. Que él nunca mandó. Ahora bien, cuando hablamos de fuego extraño, hablamos que es fuego que viene de otra fuente distinta a la cual Dios había establecido. Amén. Quiere decir, amado, que fuego extraño, la palabra extraño, tiene también otra connotación que es, gloria a Dios, algo aborrecible. Quiere decir que cuando nosotros hacemos cosas para agradar a Dios, pero lo hacemos fuera del orden de Dios, estamos haciendo cosas aborrecibles delante de Dios. Porque no solamente es importante el conocer cuál es la voluntad de Dios, sino también saberla aplicar. Amén. Y a su nombre. Es como lo que le pasó, por ejemplo, al rey Saúl. Al rey Saúl tenía que esperar que Samuel llegara y presentara el sacrificio de paz. Mas sin embargo, gloria a Dios, dice que el pueblo lo presionaba tanto, gloria a Dios, que él mismo decidió presentar el sacrificio cuando era algo que no le correspondía a él. Y eso le costó, gloria a Dios, su reino. Amén. Y le dijo, Samuel le dijo, si tú hubieses esperado, Dios hoy hubiese confirmado tu reino. Amén. O sea, tu reino hubiese continuado. Pero por cuanto hiciste locamente. Oiga esto. Cuando una persona, gloria a Dios, no respeta el orden de Dios, siento la presencia del Padre. O sea, cuando el hombre y la mujer no respetan el orden de Dios, gloria a Cristo, están actuando de una manera locamente. Aleluya. Y a su nombre, iglesia. Entonces, quemar incienso simbolizaba la oración intercesora del sacerdote delante de Dios a favor del pueblo que había pecado. Si el fuego ofrecido era extraño, había una razón. ¿Cuál era? No tomaron el fuego del altar de bronce, lo tomaron de una fuente extraña. Entonces, la orden tiene que ver, gloria a Dios, con tomar fuego del altar, no fuego de otra fuente distinta. Amén. Y a su nombre. Levítico 16, versículo 12. Levítico 16, 12 dice: después tomaron un incensario lleno de brasa de fuego
del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido. Y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. O sea, todo era bajo un orden. Amén. Y a su nombre. O sea, por ejemplo, nosotros en el Nuevo Testamento, en el cual estamos viviendo ahora, nosotros no hacemos eso, pero tenemos una liturgia. Liturgia, para que ustedes me entiendan. Amén. Gloria a Cristo. O sea, tenemos un orden de cómo nosotros realizamos el culto a Dios. Amén. Y la idea no es que solamente sepamos, bueno, que aquí venimos la oración, luego la alabanza y luego el mensaje y se acabó. No, cada persona que en diferentes áreas está ministrando a Dios, no solamente debe saber la importancia de lo que está haciendo, sino también, gloria a Dios, en cómo esa persona debe hacer lo que tiene que hacer. Amén. Era como, por ejemplo, la Santa Cena. Pablo en una ocasión le dice a ellos, gloria a Cristo, disciernan, o sea, mediten acerca de su condición, no sea que tomando la Santa Cena, gloria a Dios, amén, la cena del Señor, alguno entre vosotros se enferme, amén, y de alguna manera muera espiritualmente. En la antigüedad la gente moría físicamente, pero en el Nuevo Testamento hay gente que muere espiritualmente. Amén, gloria a Cristo. Y hay veces que hay muerte espiritual, porque a veces, gloria a Dios, solamente nos ocupamos de hacer las cosas, pero a veces no las hacemos en el orden de Dios. Amén. Es como que yo dijera, bueno, puede haber discrepancia en esto que voy a decir hoy. Y algunos dirán, bueno, voy a tomar el vino y voy a tomar el pan. Pero bueno, algunos dirán, no, yo voy a tomar la copa, pero voy a echarle Coca-Cola. Y voy a echarle, por ejemplo, voy a coger una galleta en vez de un pan. ¿Me entiende? O sea, podemos hacerlo así, pero realmente cuando la Biblia nos habla acerca de Santa Cena, Jesús enseñando, Él simbolizó su sangre con una copa de vino. Amén. Y simbolizó su cuerpo con un trozo de pan. Amén. Pero son simbolismo. Amén. Son simbolismo de participar, de comer de la sangre y el cuerpo de Cristo. Amén. Pero muchas veces cuando vamos, por ejemplo, cuando vamos a Corintios y vemos cuando Pablo enseña acerca de la cena del Señor, Pablo habla de comer de manera indigna. No habla tanto de la forma, sino más bien de la conducta a la hora de participar en un sacramento de la fe, de los de Dios, de la iglesia. Amén. Entonces es importante que nosotros, amados, entendamos lo que es la adoración. Yo puedo venir aquí y adorar, pero si yo no estoy viviendo conforme a la palabra de Dios, si yo me estoy saltando la torera, como se suele decir algunas veces, gloria a Cristo, como lo hizo Acab, amén, cuando Dios le dijo a Moisés, a Josué, que no tomaran nada de los babilónicos, que quemaran todo, que destruyeran todo. Pero a él se le ocurrió coger un manto babilónico y un lingote de oro. Amén. Y dice la palabra que todo Israel prevaricó. Y la palabra prevaricar tiene que ver con saltarse las normas. Amén. Hay gente que conoce lo que es la voluntad de Dios, pero siempre busca atajos. Busca siempre caminos secundarios. Amén. Es como cuando usted va con el GPS y el GPS te marca la línea azul intensa, pero luego hay otra línea que es un poco azul, pero es un poquito más clara, que es otra acción que tú tienes. Amén. Pero realmente el Señor marca un camino. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, amado, también el número 16:46 dice, y Moisés le dijo a Aarón, número 16:46, toma el incensario, ponle fuego del altar, échale incienso y ve rápidamente a la comunidad y purifícala para que el Señor esté, porque el Señor está enojado con ellos y la plaga ha comenzado. Cuando usted y yo cambiamos el orden de cómo Dios desea que se hagan las cosas,
pues tendremos problemas serios con Él. Dios no recibe cualquier adoración y de cualquier manera. Amén, y a su nombre. Ahora, la aplicación que tiene lo que es el incienso, gloria a Dios, amén, lo que es la figura del sacerdote. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis capítulo 1 verso 6 dice la palabra: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la Biblia dice que en el Nuevo Testamento usted es un sacerdote, usted es una nación santa, usted es un rey del Señor, un príncipe del Padre. Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. ¿Y qué hacían los sacerdotes en la antigüedad? Ofrecían sacrificios a Dios. Amén. Continuamente. Gloria a Cristo. Amén. Y tenían normas estrictas. Amén. Tenían reglas estrictas que tenían que cumplir. Amén. ¿Qué sucede, amado? Hay veces que Dios tiene que permitir cosas para llamar nuestra atención. La muerte de Eliab, Shama, siento a papá aquí, Nadab y Abiú, es un correntazo que siento y me sale a la lengua, no pasa nada, ¿no? Nadab y Abiú, amado, son un claro ejemplo. O sea, es un ejemplo de cómo Dios puede llamar la atención del pueblo que de alguna manera está desviando la mirada de lo que Dios quiere que el pueblo la tenga fija. Amén. Suena un poco cruel y duro lo que sucedió en ese momento, gloria a Dios, pero Dios siempre ha dejado claro sus normas y su palabra. Amén. Entonces hay veces que por la razón que sea nos vamos olvidando de lo que Dios quiere que hagamos. Y para nadie es un secreto que usted hoy empieza con un fuego, con una llama. Hay gente que empezaron con un fuego, con una llama. Hay gente, gloria a Dios, que amado, siempre llegaba temprano, siempre estaba en su discipulado, siempre estaba en las actividades, siempre estaba con una pasión, con un deseo. Amén. Y históricamente la Biblia le llama el primer amor. Pero por alguna razón, en algún punto de la vida de la persona, gloria a Dios, hubo una inflación, pero hacia abajo, no hacia arriba, porque hay inflaciones que son buenas. Y a su nombre, aleluya. La inflación son lo que, ¿sabe? Los gráficos en administración, que cuando ese gráfico en economía, perdón, van llevan una tendencia, por ejemplo, van, por ejemplo, vamos a decir, tiene una tabla del 1 al 20, y vamos a decir que la tendencia va desde el 1 al 7. Del 1 al 7 baja, pero sube al 7, baja, pero sube al 7. Pero de repente la inflación es cuando del 7 sube al 20. Amén. O del 7 baja al 1. Entonces, hay veces que nos sucede también a nosotros esto. Amén. Y por eso me gusta el ejemplo de la iglesia de Éfeso, que el Señor le dice: eres una iglesia que trabaja arduamente por amor de mi nombre. Has probado lo que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Pero, diga, pero con fe, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, diría un rebequenda, arrepiéntete, gloria a Dios, amén, y haz las primeras obras. Las que te identificaban, las que te mantenían en el fuego, las que te mantenían en la pasión, ese amor, esa paciencia, esa ternura, esa dedicación, esa devoción por lo de Dios. Pero cuando usted llega tarde, porque aquí hay mucha gente que llega tarde, usted le está perdiendo el amor a las cosas de Dios y normaliza su propio evangelio y vive conforme a su propio evangelio, y a usted le dicen una cosa, le da igual. Entonces Dios lo que tiene que hacer es agarrar y matar a dos gente, y a su nombre.
Dice Edwin que es más misericordioso que Dios. Dice Edwin que no. Dios tuvo que matar a dos. Gloria a Dios. Amén. Porque, y mira, según yo estaba leyendo, a partir de ahí, de ese evento muy fuerte, usted se da cuenta que Dios le dice a los sobrinos de Aarón, amén, le dice, sácame el pueblo del campamento, pero que nadie guarde duelo por ninguno de ellos. ¿Cuántos de nosotros estamos acariciando a aquel que es rebelde, que no quiere escuchar? Hay gente que no quiere escuchar. Hay gente que no quiere arrepentirse. Y mire, se lo voy a decir hubo una ocasión, aquí unas personas que fueron de iglesias en iglesias. Y yo conocí más o menos la situación de esas personas. Y yo intenté ayudarlas. Y yo dije, bueno, esos pastores no pudieron, pues yo voy a poder en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que me pasó? Terminaron hablando mal de mí. Comenzaron mandándome mensajes diciéndome, usted es esto, usted es aquello. Y dije, toma ahí, Edwin, que tú no eres más bueno que Dios. Tú no eres más justo que Dios. Y hay gente que cerró su corazón, quitó el cartel de abierto y puso cerrado. Y ni Espíritu Santo, ni profeta, ni evangelista, nadie puede romper ahí. Porque ellos decidieron. Una cosa es que tú no quieras porque tiene ignorancia. Y cuando llega la luz se te ilumina el cerebro y dices, wow, es así como Dios dice. Pero una cosa es que tú decidas sabiendo cuál es la norma, más sin embargo tú en tu corazón determinaste que lo que Dios te dijo no es lo que tú vas a hacer. Aunque te lo diga el profeta, el evangelista, el sacerdote, gloria a Dios, amén, de la catedral de allá de Barcelona, que te lo diga quien te lo diga como quiera, tú te vas a mantener en la línea que tú piensas. Entonces, amado, para Dios romper eso, Dios tuvo que matar para llamar la atención. Y le dijo el Señor, cuidado con el que Él me presente luto o duelo a favor de estas dos personas. Porque lo que Dios estaba trayendo era un ejemplo de corrección a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amado, volviendo al tema del incienso, en el Nuevo Testamento el incienso simbolizaba las oraciones de los creyentes. Por ejemplo, Apocalipsis 5, del 8 al 10 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones. O sea, Dios dijo que eso era perpetuamente que se tenía que hacer. Dios dijo, perpetuamente tienen que hacer los sacerdotes, tienen que hacer esto. Ahora, en el Nuevo Testamento dice la Biblia que usted es sacerdote de Dios. Amén. ¿Y cuál es el incienso que usted prende delante de Dios? Sus oraciones. Mira donde lo dice ahí. Amén. Versículo 8. Y dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira donde lo dice allá abajo, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, amado, cuando Dios hablaba del incienso que se tenía que presentar al sacerdote, ellos lo hacían en el Antiguo Testamento como algo físico. Pero en el Nuevo Testamento ya no es algo físico, es algo simbólico. Amén. Ya no tenemos que tener aquí un candelero para alumbrar esta casa aquí. Ya el candelero es la iglesia de Cristo. Usted es un candelero. Usted es un candelero. Amén.
simbólicamente usted representa luz en esta tierra. Jesús lo dijo de otra manera: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Entonces, así mismo como el Shabbat, así mismo, gloria a Dios, como las ofrendas que se traían animales, era algo perpetuo. El Shabbat, el sábado, era algo perpetuo que se tenía que hacer siempre. Pero ahora Jesús dice que Él es el sábado, porque Él dijo, gloria a Dios, que Él vino a cumplir toda justicia, y en Él se cumple toda justicia. Antes era algo físico, pero ahora es algo simbólico. Jesús dijo en una ocasión, mire, en Mateo capítulo 11, Mateo 11, mire, aleluya, yo siento a papá aquí. Venid a mí, 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa palabra descansar está apuntando a Jesús. Jesús es el descanso que tú y yo tenemos. Las palabras salvación, amado, aleluya, es un anticipo del reino venidero que tú vas a heredar cuando Cristo venga, como dice Apocalipsis 19, 20 en los capítulos, que dice la palabra que el viejito, el apóstol Juan dice: vi la nueva Jerusalén descender de los cielos. Esa nueva Jerusalén que desciende de los cielos a reinar aquí a la tierra fue lo que se le prometió al viejito Abraham. Amén. Que en tu simiente, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando el Padre hace la creación, dice que al séptimo día Él descansó. Esa palabra descanso, si usted lo busca en la etimología griega, el original, se dará cuenta que es la misma palabra que Jesús usa aquí en Mateo capítulo 11, versículo 28, la palabra descanso. Amén. Entonces, amado, lo que quiero decirles es que toda la liturgia o los rituales que se hacían en el tabernáculo del Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo Testamento son simbologías que las hacemos, pero no de manera física, sino de manera espiritual. Santo. Entonces, si el incienso antes era un cacharro, se le echaba, por ejemplo, brasas, y luego encima cogían puños de incienso aromático molido y se echaba sobre las brasas. Esa brasa, cuando ardía con el incienso, creaba una nube. ¿Y sabe lo que hacía esa nube? Protegía a los sacerdotes de que miraran el arca del pacto, y los protegía, porque Dios había dicho que nadie podía ver lo que había dentro del tabernáculo, del arca del pacto. Amén. Ok, entonces aquí vemos oración, adoración al Cordero. Quemar incienso no solo era intercesión, también era adoración. Amén. La segunda cosa es: no glorificaron a Dios en lo que hacía. Hay un peligro cuando usted no glorifica a Dios delante del pueblo. Y le voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, Saúl fue descalificado porque deshonró a Dios delante del pueblo. ¿Sí o no? El profeta le dijo: si hubieses esperado, si hubieses obedecido, respetado el orden de cómo se hacen las cosas, pues entonces tu reino hubiese sido confirmado. Como no lo esperaste, fuiste descalificado. Moisés, amado, conocía la Torah, conocía la palabra. Moisés era un maestro, no solamente era un profeta, no solamente era un libertador que Dios había levantado para libertar al pueblo de Egipto de la esclavitud, sino que también era un maestro. Él se sentaba a
escuchar al pueblo, pero él le daba instrucciones al pueblo. Él enseñaba al pueblo. Amén. Entonces, amado, sucedieron varios ejemplos. Amén. Por ejemplo, Moisés, cuando golpeó 2 veces la peña para que saliera agua en vez de hablarle como Dios le ordenó, eso lo podemos ver en Números, ¿verdad? Versículo 20, capítulo 20 del 8 al 13. Ustedes conocen esa historia, no lo vamos a leer todo. Números 20 del 8 al 13. Allí nos habla que Dios le dice a Aarón, a Moisés, háblale a la peña. Pero ¿qué sucedió? Él no le habló a la peña, él la golpeó. Amén. Dice el versículo 11 del capítulo 20 de Número, dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y se santificó en ellos. Entonces, mire, el Señor le dice a ellos: ábrele la peña a Moisés, ábrele la peña. ¿Qué hace Moisés? Le golpea la peña. ¿De quién? ¿Delante de quién Moisés golpea la peña? Delante del pueblo. ¿Qué le costó eso a Moisés? No entrar, no ver, o sea, la vio de lejos, dice la palabra, pero no entró con el pueblo a la tierra prometida. Fue descalificado. Amén. Una cosa es ser usado y otra cosa es ser aprobado por Dios. El rey Darío era un rey pagano de Siria. Jesús era. Amén. Un rey pagano. Pero ¿qué sucede? Que Dios lo usó, mas sin embargo Dios no lo aprobó, porque Dios lo levantó a él para libertar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia. Amén. Venció a Nabucodonosor, lo derrocó, o al hijo de Nabucodonosor, lo derrocó, gloria a Dios, y él ayudó al pueblo de Dios a su liberación. Amén. Y a su nombre. Pero una vez nosotros podemos ser usados, pero eso no nos garantiza que seamos aprobados delante de Dios. Eso lo dice en Timoteo, habla acerca de ese tema. Eso se ha llamado, cuando alguien comete, por ejemplo, adulterio, y el pueblo es consciente de ese hecho, también es una persona que puede ser descalificada. Algunos reconocen, por ejemplo, lo que sucedió con David. David cometió adulterio con la mujer de Urías. Pero ¿qué sucedió? En el caso de David, David fue confrontado en oculto. El profeta Natán, cuando lo confronta, no lo confronta delante del pueblo, lo confronta en secreto. Y él puede continuar su ministerio. Ahora, ¿qué dice Proverbios capítulo 6, versículo 32 hasta 34? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma al que tal hace. Herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. La palabra afrenta es deshonra. Es alguien que pierde la credibilidad. Es como alguien, voy a poner el ejemplo hipotético, que alguien de aquí, gloria a Dios, no quiero ponerme yo de ejemplo, Señor reprenda. Vamos a poner un ejemplo en una iglesia lejos de aquí, para allá, para Julubundú. Eso no existe todavía. Que ese ministro, vamos a poner el ministro comete un pecado de adulterio, se acuesta con la mujer de un hermano. Gloria a Dios. ¿Qué va a acontecer? ¿Qué acontece con eso? Vamos a decir que todo el pueblo es consciente de eso y supo de eso. Vamos a poner que ese pastor se arrepintió y volvió otra vez a ministrar. ¿Qué sucede? Que el hermano que está sentado ahí sabe que ese hombre que está predicando fue que le cometió agravio contra él. Entonces esa persona que está ahí sentada no va a recibir el mensaje.
¿Sabe por qué no va a recibir el mensaje? Porque perdió la credibilidad. No es alguien confiable. Amén. Pero porque David sí fue alguien confiable, el Señor lo dejó en el reinado. Porque David fue confrontado en secreto. O sea, la confrontación que recibió David a través del profeta Natán no fue delante de la congregación. Saúl no glorificó a Dios delante de la congregación. Amén. Y fue destituido. Moisés no glorificó a Dios delante de la congregación y fue destituido. No fue descalificado. Para él, no estoy diciendo que perdió la salvación. Me estoy refiriendo a cuanto al ministerio que él estaba ejerciendo. Amén. Aleluya. Entonces, por otra parte, amado, vemos que lo sucedido cuando alguien hacía las cosas. Voy a leer otra vez. Por otra parte, vemos lo que sucedía cuando la gente hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. Lo que hemos visto ahora es cuando no se hace las cosas como Dios manda. Ahora bien, cuando hacemos las cosas como Dios manda, las cosas son distintas, son diferentes. Ahora bien, dice Éxodo 40, 33. Éxodo 40, 33. Oiga lo que dice. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Cuándo descendió la gloria de Jehová? Cuando se terminó el tabernáculo. Amén. Quiere decir, amado, por ejemplo, el versículo 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová llenó, y la gloria de Jehová lo llenaba el tabernáculo. Entonces aquí hay una enseñanza muy, muy clave. Y es, amado, que cuando dice la palabra de Dios, lo voy a buscar yo aquí. Estamos todavía aquí en Éxodo 40. Gloria a Dios. Cuando el pueblo de Dios hacía las cosas como Dios mandaba, ¿sabe qué acontecía? Descendía la gloria. Amén. Descendía la gloria. Cuando Dios, o sea, el hombre de Dios, la mujer de Dios, hacía las cosas como Dios le agradaba, la gloria de Dios se hacía notar. Mire, Éxodo 40, versículo 33 dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Lo último que se puso fue la cortina. Gloria a Dios, el adorno. Y dice: y así acabó Moisés la obra. Cuando Moisés acaba la obra, lo próximo que viene es la gloria. Amén. Pero así no va a venir la gloria con ese desánimo. Vino la gloria. Amén. Por ejemplo, en Levítico 9, del 22 al 24, dice que después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Amén. Yo no sé si usted está entendiendo por dónde lo quiero llevar. Amén. Pastor, ¿qué es adoración? Adoración no es solamente el saber levantar las manos, sino también el saber hacer las cosas correctamente delante de Dios. No es solamente, gloria a Dios, saber ayudar al necesitado, al menesteroso, a la viuda, al pobre, sino también saberlo hacer con un corazón que agrada a Dios. Y que la base de lo que tú haces siempre tiene que estar basada en lo que es el amor. Amén. Porque Pablo dijo, gloria a Dios, que si no hacemos las cosas con el amor que Dios manda, pues es en vano, en parafraseando el tema. Amén.
Gloria a Cristo. Entonces, amado, cuando el pueblo hacía las cosas correctas, cuando el pueblo hacía las cosas debidamente, ¿sabe lo que sucedía? Descendía gloria de Dios. Dios decía, con su gloria, Él estaba testificando de que lo que se estaba haciendo en aquel lugar era algo agradable delante de Dios. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que viste la gloria de Dios? El propósito de tú experimentar la gloria de Dios, amén, es un claro testimonio de que estás adorando como a Dios le agrada. Amén. Si en nuestra vida lo que hay es humo, amén, CO2, hay que revisar la adoración que estamos haciéndole a Dios. Amén. ¿Quién de ustedes manda un envío a su país y no se asesora si llegó el cuarto? Levanta la mano aquí lo que mandan. Dios mío, no manda nadie aquí. Usted es tan feo con esos cielos de allá. Ay, Dios mío, lo dije. Santo Dios. Amén. Ya para terminarle, amado, para terminarle, algo que me tocó el corazón en respecto a Aarón. Cuando por ejemplo los hijos de Aarón mueren por presentar fuego extraño, amén, Nadab y Abiú, dice la palabra de Dios que en el capítulo 10 de Levíticos, versículo 3, dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice la Biblia que Aarón calló, no dijo nada. Habrá gente humilde aquí hoy que sabe que no está haciendo las cosas bien y que sabe callar para aprender. Amén. Hay suficientes humildes aquí. Porque estamos hablando estamos hablando del papá de la nata, Aarón, de los sacerdotes. Ese era Aarón. Y es difícil que te pase una cosa así y tú te calles. Mire el nivel. Mire, dice la Mishnah. La Mishnah es parte como la cultura judía, un pensamiento judío sobre los textos bíblicos de la Biblia. Y una de las cosas que dice la Mishnah, gloria a Dios, es que Aarón tenía un profundo conocimiento de la ley. No solamente tenía un profundo conocimiento de la ley, sino que tenía un profundo respeto por lo que la ley decía. Y cuando la ley hablaba, Aarón callaba. Porque no es solamente entendimiento, sino también es reverencia. Reverenciar, respetar. ¿Qué es el temor de Dios? Es una reverencia acompañado de una obediencia. La reverencia es insuficiente cuando la obediencia está divorciada de ese tipo de gesto. ¿Qué es reverencia? Reverencia, amado, aparte de que es de obediencia, es respeto. Amén. O sea, Aarón respetó en silencio, porque todo el mundo puede respetar si no te tocan la uña del dedo pequeño. Pero cuando te tocan la uña del dedo pequeño, como se la tocaron a Aarón, es difícil. Yo creo que esto casi nadie lo ha hablado, solamente este servidor, a Dios sea la gloria. Que lo veo muy serio, amado. Tengo que decir algo, a ver si le saco una sonrisa. Gloria a Dios, amén. Entonces, Aarón, dice la Mishnah, gloria a Dios, del comentario que tienen sobre Levítico 10:19, dice que en resumen la Misdrash interpreta la respuesta de Aarón en Levítico 10:19 no como una mera excusa, sino como una defensa teológica que demuestra una profunda comprensión de la santidad y la reverencia debida a Dios, incluso en medio de una tragedia personal. Wow.
Eso no es bíblico, o sea, eso no es la Biblia, eso es un pensamiento judío, de cómo los judíos ven este texto de Levítico 9, 10, 19, 10, 19. ¿Cuál es la visión judía en relación a ese texto bíblico? Amén. Y dice que él tuvo un respeto, una reverencia en relación a lo que Dios había dicho, en relación a la santidad de Dios. De tal manera, gloria a Dios, que aunque fue muy duro lo que le sucedió, decidió callarse. Amén. Cuando usted tenga la oportunidad de aprender de alguien que sabe más que usted, hable poco y oiga más. Amén. Eso yo lo aprendí. Aarón, amado, comprendía la seriedad de hacer las cosas bien. No solo desde lo ético, o sea, desde las formas en cómo se debe hacer las cosas, sino también desde la condición del corazón. Y Aarón tenía su corazón enlutado. Ay, santo, yo creo que Dios está hablando aquí. Mire, Moisés en el capítulo 16 de Levítico 10 le dice, Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado y se enojó contra Eleazar y Itamar, los hijos de que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean conciliados delante de Jehová. Ve que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón, aquí Aarón no se cayó. Amén. Aquí Aarón respondió a Moisés y le dijo, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me ha acontecido estas cosas. ¿Qué le aconteció a Moisés, a Aarón? Murieron sus hijos, ¿verdad? Eso fue lo que le aconteció. Aleluya. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Hasta aún los hombres sabios, los hombres como Moisés, cuando la sensatez, la cordura, el respeto y la honra están en una persona, los hombres de Dios pueden discernir esto y reconocer que realmente Moisés no estaba en lo correcto, en cierto modo, porque era un mandamiento de Dios que los sacerdotes, cuando sacrificaran una expiación, un animal en expiación para cubrir el pecado del pueblo, ellos tenían que elegir un lugar santo en el tabernáculo para comerse parte del sacrificio. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos lo quemaron completamente. ¿Por qué lo quemaron completamente? Porque ellos estaban pasando por un momento de duelo. Amén. Y hay momentos que tú tienes momentos duros en tu vida, y aún Dios reconoce que tú eres humano y tienes sentimientos, y sabe entender tu tiempo de dolor. Amén. Porque a lo que ellos le tocaban ahí, ¿sabe lo que le tocaban a ellos? Pero ahí se mostró la gracia de Dios. Amén. Quiere decir que hay un momento que tú vives que son duros, que aún así Dios lo entiende. Amén. Oye a Dios. Porque hay una, o sea, la ley para los enlutados. Oye a Dios. Amén. Y también en la cultura judía es que las personas podían estar enlutados hasta cierto tiempo. No puede ser un luto perpetuamente. Amén. Tiene que ser por un tiempo. Y a su nombre. Pero en ese tiempo en el cual ellos estaban viviendo, porque era una muerte reciente,
Dios comprendió por lo que estaban pasando. Amén. Como dice la palabra, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Amén. Dios es un Dios de misericordia, iglesia. Entonces, hermano, como para finalizar, para terminar, gloria a Dios, concluimos que, por ejemplo, en el primer principio que hemos estudiado hoy, esa es la palabra orden. Dios habla ordenado a los sacerdotes. Dios había ordenado a los sacerdotes quemar incienso como un acto de intercesión por el pueblo y adoración a Dios. Se debía hacer de la manera estricta como Dios lo había ordenado. Si no se hacía como Dios mandaba, el sacerdote que no respetara el orden de cómo se debía hacer, sufría consecuencias. Amén. En el Nuevo Testamento vemos un ejemplo también. En el caso de la pareja de Ananías y Zafira. Amén. Que trajeron una ofrenda o un donativo para los apóstoles, para repartirlo entre lo que era la iglesia, ¿verdad? Mas sin embargo ellos sustrajeron la mitad. ¿Y qué pasó allí? Por ellos querer engañar al Espíritu Santo, ellos murieron. Dios dio un ejemplo. Y era el Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Entonces tengamos cuidado, amado, de que en Dios no todo vale. Hay adoración que para Dios es un fuego extraño, porque Dios no recibe toda adoración. Amén. ¿Sabe el pueblo de Israel era tigre? ¿Ya lo que es eso? Avivato. Son remas profundos. ¿Sabe lo que hacían ellos? Usaban el sacrificio como licencia para matar. Ellos hacían su diablura y decían, Señor, mira, aquí tengo oveja, cabra, vaca. Y el Señor le dijo en una ocasión, estoy hastiado de vuestro sacrificio. Y él mismo dijo, vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Cuando la Biblia te habla de la santidad, si te das cuenta, la santidad tiene que ver con obediencia. Cuando Dios te habla de la palabra temor, el significado de la raíz de la palabra temor es la obediencia. Cuando la Biblia te habla del primer mandamiento más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas, gloria a Cristo. Amén. Jesús dijo en Juan 14, 23, creo que lo dice. O bueno, lo voy a citar, no sé si es ahí que está realmente. Pero dice la palabra de Dios que el que tiene sus mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Obediencia. Tú dices que amas a Dios, obediencia. Tú dices que hablas en santidad, obediencia. Tú dices que temes a Dios, obediencia. Amén. Y a su nombre. Tú dices que tu forma de vestir es la forma correcta, como los sacerdotes que tenían que por ley llevar unos calzoncillos especiales. Y a su nombre. ¿Quién lleva aquí de lino fino? Gloria a Dios. Revísese. El libro de Apocalipsis dice que el lino fino representaba las obras justas. O sea, el sacerdote tenía que vivir de manera justa. Y cada vez que el sacerdote se iba a poner los calzoncillos, él entendía que representaba santidad. Representaba la voluntad de Dios para su vida. Amén. Hoy no tenemos unos calzoncillos de lino, pero tenemos la palabra de Dios. Amén. La cual el apóstol Pedro dijo, la palabra profética más segura, la cual debemos que estar atentos. Amén. Pablo dijo también en otra ocasión, Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, a partir del 19 en adelante, él dijo, gloria a Dios, que no menosprecéis las profecías. Amén. Examinarlo todo, tomar lo bueno y rechazar lo malo. La palabra examinar significa sedazo. La Biblia es el sedazo, es el colador, para que tú cueles qué es bueno y qué malo. Amén. Por eso el estatuto para ellos, cuando tenían que ministrar en el tabernáculo, no podían beber romo. Bueno, no, romo no había, pero había vino y había sidra.
tenían que estar cuerdos porque ellos iban a sacrificar ofrendas a Dios por el pecado del pueblo y también tenían que enseñar la palabra. Imagínate usted un siervo de Dios con un humo enseñando el Salmo 100. ¿Sabes lo que dice el Salmo 100? Gracias. Por sus atrios con alabanza, bendecir su nombre. Es un salmo de alegría, de gratitud. Ahí va a estar, ya te sabes, pasado de alegría. Gloria a Dios. Entonces tenía que estar cuerdo para enseñar la palabra de Dios. Así, amado, yo espero que estos principios que hemos compartido hoy, mire, de todo corazón, yo me pongo a buscar, me pongo a estudiar, busco en el hebreo, busco en el griego, busco aquí, busco allá, gloria a Dios. Y sabe, algo que me he dado cuenta, que la Biblia, para poderla estudiar, necesita recursos. Necesitas recursos. Solamente con tú tener la Reina Valera en tu casa, si tú te gusta estudiar la Biblia, si a ti te gusta estudiar la Biblia, si te gusta estudiar la Biblia, y eso que no te estoy diciendo si eres predicador o eres maestro o evangelista, amén. Pero si te gusta estudiar la Biblia, tendrás que comprarte un comentario bíblico, amén, y a su nombre. Tendrás que, pastor, pero dígame una de las fuentes que usted usa. Yo te voy a decir una fuente que yo uso. Estamos terminando ya. Gloria a Dios. Hay una Biblia que se llama la Biblia Interlineal Española Hebrea, basada en la Reina Valera. Mire, es esta, mire. ¿Usted ve eso? Si usted, por ejemplo, busca algún texto bíblico del Nuevo Testamento, por ejemplo, del Antiguo Testamento en Génesis, está Génesis ahí, vamos a poner el Antiguo Testamento. Génesis 1:1. ¿Qué dice? Dios creó, aquí en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted dice, wow, me llamó la atención la palabra, por ejemplo, dice aquí, a ver, Dios creó principio. La palabra te llama la atención, por ejemplo, la palabra principio. Usted le da aquí, mire, en la numeración. Y te dice que la palabra principio es la palabra reshit. La palabra reshit en hebreo, que significa cabeza. Cabeza, ¿sí? Cabeza. En el principio. ¿Cuál es el principio del cuerpo? No son los pies. ¿Usted no sabía eso? Es la cabeza. Eso es el Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué quiero decirle a usted con eso? Que ya no solamente tiene la palabra principio, inicio, sino que metafóricamente palabra principio es cabeza. Wow. Diga, wow. Ahora usted quiere encontrar, por ejemplo, ya vamos a cerrar, la raíz de esa palabra. Ve que tiene una numeración. La raíz de la palabra reshit es Rosh. Amén. Y ahí te pone todo el significado de lo que es la palabra, lo que es la, vamos a decir, la raíz de esa palabra hebrea. Amén. Que hace referencia a lo que es el lugar, el tiempo y el rango. Pero según lo que usted esté predicando, pues Dios lo va a llevar, lo va a guiar y usted lo vaya aplicando según el contexto que usted esté estudiando. Amén. Vamos a despedirnos de las redes sociales. Que Dios los bendiga. Dale un aplauso a ellos en el nombre de Jesús.